Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Muro Cómic en YouTube y hoy vamos a hablar de una novedad que ha sido toda una sorpresa. Los Asediados que nos llega al mercado de la mano de Tengu Ediciones y que la verdad me ha gustado mucho. Es un buen cómic, un muy buen cómic. Si tuviera que dejar la reseña aquí o si no queréis seguir escuchándola, pues quedaos con eso. Es un muy buen cómic, ni una obra maestra, que todo el mundo busca la obra maestra de la semana, ni tampoco un cómic del montón que lees y olvidas. Los Asediados, tanto por el guión, el dibujo, la edición, pues la verdad es que me ha gustado mucho. Es una edición de Tengu Ediciones, editorial que poco a poco está haciéndose con un catálogo más que interesante. Y editorial a la que tenemos que agradecer la copia que nos ha proporcionado para poder hacer esta reseña. Tengo que reconocer que no conocía este título ni a los autores, Stefano Nardella y Vincenzo Bizzarri. Solo por el nombre podemos ver que son autores italianos. Italia, ese gran desconocido para nosotros. Cuando pensamos en Italia, lo primero que se nos viene a la cabeza es los típicos Topolino. Aquí se llamaron Don Mickey. Que por cierto, ahora Panini está reeditando a precio de oro cuando son cómics infantiles que deberían ser eso, una puerta de entrada al medio para niños. Pero bueno, eso es otro tema. Como digo, es un mercado muy desconocido porque cuando pensamos en Italia pensamos en los Topolino o quizá en los cómics de Bonelli, cuando la verdad es que si vas a Italia te encuentras por todos lados cómics, en los kioscos hay muchísimos kioscos todavía, hasta arriba de Fumetti, como les llaman allí, y la verdad es que es un mercado bastante potente. Pero bueno, esta obra que Tengu nos trae en esa edición bastante buena, como es habitual en la editorial, de tapa dura a un formato mayor que el comic book estándar. Vamos a compararlo con esta obra, que por cierto será la próxima reseña del canal. Veis que es ligeramente más alto y bastante más ancho que un comic book americano en cuanto al lomo curvo y una edición bastante bonita. El papel como siempre en esta editorial es buenísimo, es papel poroso o no estucado, como se diga, y con un gramaje muy alto. Por comparar con este que tengo aquí, pues este papel es muy fino y no tiene nada que ver con este, que se podrían envolver churros con una hoja y no se caería en una gota. Y en cuanto a la historia, bueno, pues me llamó la atención tanto la portada, pedazo de portada, como el título. Y sin saber nada, sin buscar reseñas, no las había, por lo menos cuando hago este vídeo, me lancé. Y me ha gustado mucho, ya digo, es una especie de... El formato es como el de los cuentos de Canterbury, es historias dentro de otras historias. Es alguien que cuenta una historia y dentro de esa historia se van enlazando otros personajes que cuando estás leyendo el cómic pues parece que son historias independientes pero que al final todas se unen. Y entonces si ya estás disfrutando del cómic al final cuando te das cuenta de lo que te han contado pues el conjunto sube mucho más. Pero bueno, aparte del cómic en sí, no hay una introducción, no hay una biografía de los autores, solo hay, dedicatorias de ambos autores y una nota de la traductora. Esto es importante porque la historia tiene lugar en un lugar indeterminado del sur de Italia, vamos a llamarle Nápoles. Por ejemplo, en uno de esos barrios marginales en los que sobreviven todo tipo de traficantes, chulos, prostitutas, adolescentes intentando meterse dentro del negocio, la policía corrupta. Y en ese lugar vemos como en las primeras páginas unos delincuentes que han dado un golpe se refugian en una casa semiabandonada que tiene uno de ellos, el que parece el líder. Están allí esperando a que se haga de día y a que, bueno, para repartir el botín. Y entonces ese líder, ese jefe, ve algo que hace mucho tiempo que no veía, un cuadro que le trae recuerdos y que empieza a contar la historia para pasar la noche, la historia de ese cuadro, perdón, la historia del edificio que da, que
nos muestran en la portada y que en el que se desarrollan todas las historias. Este edificio, un edificio ocupado, uno de esos grandes edificios de apartamentos ocupado durante muchísimas décadas, una especie de Torre David de Caracas, Venezuela, en el que gente de toda origen y condición, pero con una única que solo comparten la pobreza, la miseria y el vivir al día, pues intentan sobrevivir sin que les expulsen después de mucho tiempo intentándolo. El ayuntamiento ha conseguido por fin la orden de expulsión y ahí se preparan para lo peor. Es el hogar de mucha gente y no van a abandonarlo fácilmente. Y dentro de ese edificio uno de los personajes que viven allí es el pintor loco, tal y como él mismo se llama. Todos los personajes se dirigen así con ese nombre. Es un pintor que vive en el edificio hace décadas y que tampoco está dispuesto a dejarlo. Hace muchos años que no sale por algo que ocurrió en el pasado y algo que descubriremos a lo largo de la historia. Y cuando vemos aquí cómo comienza esta, con la policía haciendo un nuevo intento para desalojarlos, los vecinos a cual más extraño, más extravagante, pues como ejemplo esta anciana que se presenta delante de la barricada con una bombona de gas y un cigarrillo diciendo os vais de aquí o volamos todos. Como os decía al principio hay una nota de la traductora ya que esto está escrito en, bueno, originalmente en una especie de dialecto local italiano. Italia realmente, la lengua italiana no existió realmente hasta mediados del siglo XX. En Italia no se hablaba italiano tal y como lo conocemos hasta que la televisión llegó a todos los hogares. Hasta entonces lo que había eran como pequeños dialectos locales, algo parecido a lo que pasaba en el País Vasco, que en cada valle había un pequeño dialecto de euskera, y hasta que en los años 60 o 70 hubo un congreso en el que se puso una gramática creando ese vasco batúa, que es el que se enseña hoy en la escuela. Pero hasta entonces en cada valle, en cada caserío, pues tenían su propio dialecto. Pues algo parecido pasa aquí y en esta ciudad o en este barrio tienen su propio dialecto del que de vez en cuando los personajes se expresan en él y aquí nos dan la traducción. Es un buen toque, la verdad. Le da un toque de realismo a la historia. Vemos como los vecinos se niegan a marcharse y paralelamente a eso vemos fuera del barrio, en una zona cercana, pero no dentro de ese edificio, que es la zona caliente, un adolescente que se prepara para salir, un adolescente que vive con su madre prostituta, sus hermanos, cada uno de un padre distinto, y que es un buscavidas que se dirige a una vida de crimen alegremente y sabiendo perfectamente a lo que va. Él no es un matón, no es un gángster, es uno de esos adolescentes de zonas marginales que no tiene muchas oportunidades y a los que el crimen o al menos la delincuencia es la única salida. Vemos cómo es su día a día, vemos su relación con sus amigos y a partir de aquí, con la visita que hace a ese edificio, las historias que él cuenta, su hermano murió cuando él era niño, su hermano era alguien respetado en el barrio, para él era como un héroe, nunca supo quién lo mató, pues vemos como a ese barrio, a ese edificio se acercan gente de dinero que van a comprar cuadros a este pintor loco y también nos cruzamos con la anciana que hemos visto antes, la anciana de la bombona que vende tabaco de contrabando. Nuestro protagonista cae en mitad de toda esa fauna social justo en el peor día, el día en el que van a estar desalojados definitivamente después del intento que hicieron el día anterior y que se saldó con el rechazo de los policías y esta vez vienen a por todas. El pintor, la anciana, este adolescente, todo ello, fijaos esta imagen, ahora hablaremos del dibujo, la imagen del encuentro entre el pintor y el adolescente es muy potente. El dibujo, el uso de las sombras, de la iluminación por detrás
El dibujo puede echar para atrás a algunos cuando lo vean de entrada, pero es perfecto para el tono de la historia. Y el color, esos colores muy oscuros, colores muy apagados, pues igual. La sensación de suciedad, la sensación de decadencia, de todo está aquí perfecto. Bueno, pues esos personajes, esos policías corruptos, ese adolescente que cae en mitad del infierno el día que se desata, esa anciana que perdió a su hijo hace mucho tiempo precisamente a manos de la policía, ese pintor que lleva años recluido en el edificio por una tragedia personal que conoceremos, como en los cuentos de Canterbury ya he dicho, van contándose unos a otros sus historias y al final todas las historias, aunque parezcan bastante lejanas, confluyen. Recordemos que esto es como una muñeca rusa que una historia está dentro de otra y la historia está contada por los gángsters del principio. Bueno, pues eso también tiene que ver con las mini historias que nos cuentan dentro. No voy a contar más porque haría spoiler, pero todo está muy bien hilado y la atmósfera, esa atmósfera de pobredumbre, de pobreza, de decadencia, de delincuencia, de amoralidad, de desesperación de los vecinos, de todo está perfectamente plasmado, realzado por el dibujo. El dibujo, el autor, el artista, trabajó en un par de álbumes franceses, temática histórica, pero aquí, por lo que he podido bichear en la web de la editorial, pues quiso volver a un estilo más personal y la verdad es que aquí lo abordó. Ya digo, esto dibujo probablemente no le gustaría verlo a nadie en su colección de superhéroes favorito, pero esta historia que es tan, bueno, tan sucia, tan dura, tan decadente, pues le va perfecto. Y el color, fijaos, el color simplemente por esos tonos ocres, por muy bien todo. Nada más, la historia cierra y cierra con todas las tramas confluyendo en una y al final te das cuenta de que te están contando una historia hecha a base de retazos, pero una única historia formada por diferentes personajes, pero cada uno de ellos tiene su propia vida y es muy interesante seguirla hasta que confluyen con la de los demás. Muy recomendable, tanto por edición, tanto por historia, por el dibujo también, y pendiente de las próximas salidas de este editorial que hay que tener en cuenta. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.